Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección vamos a considerar la pregunta: ¿cuál es la verdadera profecía bíblica? Y vamos a ver 7 características de la profecía bíblica. La razón por la cual quiero hablar de esto es porque hoy en día hay tanto hablar de profecía. ¿Cuál es la verdadera profecía? ¿De qué se trata la profecía? ¿Qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de la profecía? Y yo quería nada más presentar estas ideas para dejarnos saber cuál es la verdadera profecía bíblica, ya que muchas veces lo que la gente hoy en día piensa de la profecía no es lo que la Biblia nos enseña acerca de la profecía. Entonces quiero repasar 7 características de la profecía bíblica, ¿verdad? Como la vemos especialmente en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar y vamos a considerar algunas de estas. Primeramente, característica número 1 es que la profecía es un llamamiento para guardar el pacto y la ley de Dios, a volver a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Y vemos esto tan temprano como Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Ahora alguien dice, bueno, esto no es profecía. El libro de Deuteronomio no le pertenece a los libros proféticos, pero nos dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que Moisés fue un gran profeta de Dios. Así que las palabras de Moisés son proféticas. Y hablaremos un poco más de este punto en un momento, pero por el momento vamos a considerar Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien, este texto de Deuteronomio capítulo 6 es el texto famoso donde Moisés dice: Oye, oh Israel, el Señor tu Dios, un Dios es, o solo un Dios es, ¿verdad? Y luego comienza el mandamiento principal, que es amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, ¿verdad? Y también más adelante que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Moisés dice: estas palabras son las que yo te mando hoy y son las que tú debes guardar en tu corazón y que tú debes escribir y pensar en ellas. En otras palabras, característica número 1 de la profecía bíblica, de las palabras proféticas aquí de Moisés, es que debemos siempre guardar la ley y el pacto, los mandamientos de Dios. Esa es la primera característica que nos llama a guardar básicamente las palabras de Dios. En todas las edades, esto no tiene que ver con el futuro nada más. Moisés le estaba llamando al pueblo de Israel guardar las palabras del pacto y del mandamiento, de los mandamientos en el tiempo presente, ¿verdad? Entonces, profecía, quiero que veamos aquí, tiene que ver con guardar las palabras y los mandamientos de Dios. Eso es la naturaleza de la profecía bíblica. Guardar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Vamos a seguir adelante y vamos a considerar característica número 2, el cual vemos aquí en Zacarías capítulo 1, versos 2 al 4. La profecía bíblica, la verdadera profecía bíblica es la que nos hace un llamamiento para arrepentirnos de nuestro pecado. La profecía bíblica busca llamar al pueblo de Dios a que se arrepiente de sus pecados y que vuelvan a Dios. Esa es la naturaleza de la profecía. Deben arrepentirse de su pecado. Vamos a poner atención aquí a Zacarías
capítulo 1, versos 2 al 4, y vamos a escuchar lo que se dice aquí. Dice la palabra de Dios: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Qué interesante, ¿no? Aquí en este texto de Zacarías capítulo 1, versos 2 al 4, que Dios dice: deben arrepentirse. Yo les estoy diciendo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Lo mismo dice que yo les dije a sus antepasados, a sus padres, pero ellos no pusieron atención, no me escucharon, no se volvieron a mí, ¿verdad? Y vemos que estas palabras se dicen en el libro profético de Zacarías, porque resalta que muchas veces Dios busca que su pueblo se arrepiente de su pecado y vuelva a Dios. ¿Dónde estamos mal? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿De qué necesitamos arrepentirnos? Eso es lo que la profecía nos llama a considerar. ¿Cómo estamos delante de Dios y de qué necesitamos arrepentirnos? Vamos a considerar característica número 3. La profecía bíblica es un llamamiento para que nosotros tratemos bien a otras personas. Fíjense bien aquí, hermanos, en Isaías capítulo 1, verso 16 al 17, vamos a ver la verdad de esta característica. Otra vez, el enfoque de la profecía bíblica es Dios llamándonos a considerar a nuestro prójimo, a tratar a otras personas bien, como debemos, tratarles a ellos como nos gustaría ser tratados a nosotros. Ese es un elemento esencial de la profecía bíblica. Vamos a ilustrarlo y vamos a verlo aquí en el texto. Capítulo 1 de Isaías, versos 16 al 17. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, y dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, y hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Miren que en este texto se nos dice, ¿verdad?, que debemos dar amparo a la viuda, que debemos hacer justicia al huérfano y buscar la justicia para aquella persona que ha sido agraviada, ¿verdad? Es decir, pongan atención a cómo tratan a otros. Muchas veces este tratamiento se ve como una justicia social, que debemos tratar unos a otros con misericordia y amor y justicia. Poner atención a cómo tratas a otras personas. Ese es un elemento, una característica muy esencial de la profecía bíblica. La profecía bíblica nos llama a considerar nuestro tratamiento de otras personas. Entonces debemos hacernos esa pregunta: ¿cómo estoy tratando a mi prójimo? ¿Lo trato con misericordia, con amor, con clemencia, con consideración, ¿verdad?, con justicia, de todas estas maneras? Tal vez una de las mejores formas de pensar en esto es la parábola del buen samaritano, que trató a aquella persona con misericordia, cuando todos los demás no. Entonces, miren, hermanos, cómo es la naturaleza de la profecía bíblica. Son características y elementos que normalmente no pensamos. Siempre pensamos, y a veces hasta solamente pensamos, que la profecía es nada más que predecir el futuro, anunciar los eventos que van a venir en el futuro. Esa es la profecía. Pero fíjense en que estas palabras, estas características que estamos viendo, no tienen nada que ver con el futuro como tal, sino que Dios le está llamando a su pueblo a comportarse como deben comportarse en el momento presente. En el momento presente, ¿verdad? Vamos a ver un poco más de esto.
Miremos característica número 4, donde vemos que la profecía bíblica, una de las cosas que hace, una de sus características, y este es número 4, es que predice la venida del Mesías y de su reino, lo cual es la iglesia de Dios. La profecía bíblica predice o anuncia la venida del Mesías y de su iglesia, de su reino, ¿verdad? En tantos lugares, pero en Miqueas capítulo 4 versos 1 al 2 es uno de los mejores lugares para ver esto, donde se anuncia la venida del reino, y la invitación sale para que todos vayamos a adorar a Dios en la gran casa de Dios, ¿verdad? En el monte de Dios, lo cual simboliza siempre el reino de Dios, la iglesia. Vamos a leerlo aquí en Miqueas 4. Dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Qué bonito, ¿no? Pongamos atención aquí, hermanos, a lo que sí nos dice la profecía bíblica. Cuando la profecía bíblica anuncia algo en el futuro, muchas veces esto tiene que ver con la llegada del Mesías, la llegada del reino y todos los eventos que comenzaron a suceder ahí en el primer siglo, ¿verdad? Con respecto al reino de Dios, la iglesia. La profecía bíblica, el punto que quiero hacer aquí, es que su mirada en el Antiguo Testamento normalmente llega hasta la venida del Mesías, hasta la llegada de su reino. Porque saben que, hermanos, para los judíos eso era el fin de todas las cosas. Personas hoy en día dicen, bueno, los profetas del Antiguo Testamento hablan del fin del mundo que nosotros ahora estamos esperando. Por ejemplo, cristianos hoy en día esperamos la llegada de Jesús por segunda vez y el fin del mundo. Pero lo que nos habla de esto, hermanos, es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla de la segunda venida de Jesús. Nos habla de, sí, la primera venida también, pero cuando hablamos del fin del mundo, queremos decir que esto es algo que el Nuevo Testamento nos habla. El Antiguo Testamento no nos habla tanto de eso porque, otra vez, para los judíos, el fin de todas las cosas era la llegada del Mesías y de su reino. Y es claro que cuando Jesús llega y cuando la iglesia se inicia, ese es el cumplimiento de toda la profecía bíblica del Antiguo Testamento. Todo se resume en la venida de Jesús y en la llegada del reino de Dios, la iglesia, los eventos que comienzan a desarrollarse en el primer siglo. Entonces, una de las cosas que no debemos pensar, creo yo, según la profecía del Antiguo Testamento, es pensar que la profecía del Antiguo Testamento va a predecir todos los eventos del lejano futuro, es decir, de nuestros días. Por ejemplo, alguien dice, bueno, la profecía del Antiguo Testamento predijo tanto de los eventos que hemos visto como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y tantas cosas así. Y no creo que ese es el caso. Creo que, según la profecía bíblica del Antiguo Testamento, su mirada se extiende hasta ver la llegada del Mesías y de su reino. Pero en verdad no creo que se extiende más allá de eso. Quienes se extienden más para considerar aquellas cosas son
los profetas del Nuevo Testamento, principalmente el Señor Jesús, el apóstol Pablo y los escritores del Nuevo Testamento. Esa es una distinción muy importante para hacer. La profecía del Antiguo Testamento mira tan lejos hasta la llegada de Jesús y su reino en el primer siglo. Así como vemos aquí en el texto de Miqueas. Y fíjense en cómo otra vez se enfoca en los postreros tiempos. Mucha gente piensa que los postreros tiempos habla del fin del mundo. Pero los postreros tiempos nos va a decir la Biblia, y vamos a hablar de este punto más adelante en otros videos también. Los postreros tiempos o los últimos días son los días que comienzan con la primera venida de Jesús y se extienden hacia adelante, ¿no? No son específicas y solamente los últimos días antes de la segunda venida del Señor Jesús. Como digo, vamos a hablar más de esto en otros videos más adelante, pero por el momento nada más quiero hacer este punto bien claro, que la profecía del Antiguo Testamento se extiende hasta la venida del Mesías y de su reino, la iglesia. Característica número 5. La profecía bíblica comunica las palabras de Dios al pueblo presente de Dios. Pensemos muy bien en esta característica. Otra vez, muchos piensan que la profecía bíblica concierne solamente eventos en el futuro. Pero la mejor definición de lo que es profecía es simplemente hablar las palabras de Dios al pueblo de Dios en el momento presente. Cada profeta, hermanos, cada profeta del Antiguo Testamento, se puede decir que hizo este trabajo de esta quinta característica en su propio día, en su propio tiempo. Moisés, Elías. Pensemos en el ministerio de Elías por un momento. Elías, el gran profeta. Nunca se habla de Elías prediciendo algo muy lejano en el futuro, como hasta 2000 años más adelante. Pero Elías fue un profeta fiel para comunicar las palabras de Dios al pueblo de Dios de Israel en su momento presente. Todos los profetas hablaron a la gente de su día. Claro, algunos se extienden para ver la venida del Mesías y del reino de Dios. Pero principalmente, hermanos, principalmente, los profetas y en su trabajo buscan comunicar la palabra de Dios al pueblo de Dios en su día. No tanto, y ciertamente no de una forma principal, de días del futuro. Su atención es más a su día, en el presente. Ahora vamos a considerar Ezequiel capítulo 21 y el verso 8. Vamos a escuchar cómo se dice esto en Ezequiel. Verso 8 y el verso 9. Vino a mí palabra de Jehová. Este es el profeta Ezequiel hablando. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di: Así ha dicho Jehová el Señor. Y di: la espada está afilada y también pulida. Quiero enfatizar, hermanos, esta frase: hijo de hombre, profetiza. Ok, ¿cuál es la base de esa profecía? Tú debes decir: esto es lo que ha dicho Jehová. Esa es la naturaleza de la profecía bíblica, hermanos. Escuchar palabra de Jehová. Oír palabra de Jehová. El trabajo del profeta es de comunicar las palabras de Dios al pueblo de Dios. Hoy en día se puede decir que tenemos toda la palabra de Dios revelada aquí en lo que es la Biblia. Entonces, cuando un predicador predica y habla la palabra de Dios, está en esta forma profetizando, porque está comunicando las palabras de Dios.
No profetizando para recibir una revelación totalmente nueva, no, ya la hemos recibido. El trabajo del profeta de hoy en día es solamente comunicar lo que ya tenemos, la palabra completa de Dios. Entonces, hermanos, todos los profetas le hablan a su pueblo de su día la palabra que Dios le ha dado para comunicar. Ese es el trabajo principal del profeta, juntamente con las otras cosas que ya hemos mencionado en las otras características. Ahora, otra característica número 6, nos quedan dos. Número 6 es que el profeta tenía el trabajo, por la palabra de Dios, presentar la naturaleza y el carácter de Dios. Parte del trabajo del profeta es anunciar al pueblo de Dios. Dios es así. Y parte de lo que los profetas hacen es que le presentan a Israel un cuadro de la naturaleza y el carácter de Dios. Háblame de cómo es Dios. Quiero conocer a Dios mejor. ¿Cómo puedo entender a Dios mejor? Para eso es el profeta y las palabras que el profeta habla, la profecía. La profecía, pues, es una revelación del carácter y de la naturaleza de Dios. Qué hermoso, ¿no? Si queremos conocer más de Dios y cómo es Dios, estamos buscando lo que es la profecía. Porque la profecía bíblica nos anuncia el carácter de Dios. Dios es así. Para esto vamos a ver Jonás capítulo 4 y el verso 2, donde Jonás nos describe cómo es Dios. Dice Jonás, y oró a Jehová, verso 2, y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Y por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Fíjense bien, hermanos, lo que dice Jonás. Yo sé qué tipo de Dios eres. Eres así, con estas características, ¿verdad? Eso es lo que la profecía hace. Nos habla del carácter y de la naturaleza y el corazón de Dios. Eso es la profecía. Háblame de cómo es Dios. Esa es la profecía bíblica. Bueno, finalmente vamos a considerar número 7, la última característica en esta lección, por lo menos. Claro, hay más características, pero estas son algunas de las principales para darnos a saber lo que realmente es la profecía bíblica y lo que no es, ¿verdad? Últimamente, característica número 7 aquí es que la profecía bíblica se enfoca en desarrollar un carácter de fe y una vida de moralidad. En otras palabras, o dicho de otra manera, el propósito, uno de los propósitos de la profecía bíblica es producir dentro del pueblo de Dios un carácter de fe y una vida moral. Básicamente los profetas nos llaman a vivir una buena vida de fe. Vemos esto en Amós capítulo 5 versos 14 al 15, donde dice, Dios está hablando, ¿verdad?, a su pueblo por medio del profeta. Mira lo que dice, verso 14. Buscad lo bueno, no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborrecer el mal y amar el bien. Establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Enfóquense aquí por un momento, hermanos. Mira cómo el profeta dice que deben buscar lo malo y no, deben buscar lo bueno y no lo malo. Hay que decirlo bien, ¿verdad? Buscar lo bueno y no lo malo. Aborrecer el mal, verso 15, y amar el bien. Y establecer la justicia, es decir, enfóquense en las cosas buenas.
Parte de lo que la profecía bíblica busca hacer dentro del pueblo de Dios es crear este tipo de corazón. Entonces, hermanos, cuando nosotros pensamos en la profecía bíblica del Antiguo Testamento, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de estas 7 características. No debemos pensar que el punto principal de los profetas y de las profecías bíblicas es solamente hablar de las cosas cerca del fin del mundo. No, es mucho más que eso. Es más que se trata del corazón y de cómo vivimos y de cómo agradamos a Dios y de cómo es Dios en su carácter y en su corazón. Esta es la profecía bíblica. Así que les animo, hermanos, estudien más lo que se dice en los profetas y vamos a darnos cuenta que más que todo los profetas están buscando que el pueblo de Dios tengan el corazón de Dios y que pongan ese corazón en práctica. Espero que esta lección les bendice, hermanos, y que les ayude a comprender un poco más la naturaleza de la profecía bíblica del Antiguo Testamento. Que el Señor les bendiga y nos veremos en la próxima lección. Hasta pronto. Gracia y paz.